Hola, mi nombre es Adriana Bruy, soy sexóloga clínica y terapeuta de pareja, también psicóloga general sanitaria. En mi día a día me dedico a la práctica clínica en mi centro de psicología en Valencia y también a la divulgación de temas relacionados con la sexología, la psicología y la terapia de pareja a través de redes sociales. También imparto talleres formativos para el público general y hago este tipo de trabajos como hoy como profesora de AMIR. Os voy a impartir el módulo Teoría del apego adulto, así que empezamos. Este que veis ahora es el índice que vamos a seguir a lo largo de este módulo. Empezaremos primero explicando cómo la teoría del apego en la infancia, ¿no? Es decir, cómo se desarrolla el estilo de apego de un niño y cómo este afecta luego al estilo de apego adulto. Hablaremos de la teoría de John Bowlby y de luego de la situación extraña, que es un método de evaluación del apego en la infancia que diseñó Mary Ainsworth. El segundo punto será cuáles son los estilos de apego adulto y sus características. Hablaremos de cuáles son las particularidades de cada uno de los estilos y cómo esto se ve reflejado en cómo nos relacionamos. También hablaremos de cuáles son los patrones de parentalidad que hay detrás de cada uno de estos estilos de apego. El punto 3 hablaremos de cuáles son las diferentes combinaciones de estilos de apego que se pueden dar dentro de una relación de pareja y cómo se ven manifestadas esas particularidades de cada uno cuando se combinan entre sí. El punto número 4 hablaremos del abordaje de la teoría del apego desde la terapia de pareja, es decir, hablaremos de cuál es la utilidad que le podemos dar a esta teoría dentro del contexto de la terapia de pareja. Así que empezamos. Lo primero que tenemos que hablar y saber es qué es el sistema de apego, ¿no? Porque al final, si no entendemos cómo se estructura el apego y qué es, no podemos seguir. Así que el apego, muchas personas piensan que tiene que ver con la dependencia, ¿no? Reduce mucho este concepto, pero realmente el sistema de apego es algo mucho más amplio. Además, todos y todas tenemos un sistema de apego adulto. El sistema de apego al final es encargado de activarse cuando sentimos que estamos vulnerables, cuando algo no va bien. Y entonces, cuando se activa, lo que hace es que activa una respuesta de búsqueda y de aproximación hacia nuestras figuras de apego. Nuestras figuras de apego principales son aquellas personas que generan una base de seguridad en nuestra vida, ¿no? Nos hacen sentir a salvo, nos hacen sentir en casa. Por tanto, cuando yo me siento vulnerable, cuando siento que las cosas no van bien, voy a activar esa conducta de búsqueda para volver a restablecer esa seguridad que el mero hecho de acercarme a esas figuras de apego principales me hace sentir más a salvo. La teoría del apego en la infancia la desarrolló el psiquiatra y psicólogo John Bowlby. Este autor lo que decía es que cuando somos pequeños desarrollamos una serie de vínculos primarios con nuestras figuras de apego principales o nuestros cuidadores principales. Estos vínculos son súper importantes para nuestro desarrollo adulto. De hecho, el hecho de que no se hayan iniciado o que las características de este vínculo sean negativas va a tener un impacto muy importante en el desarrollo de nuestra salud mental y los vínculos posteriores. El sistema de apego es necesario para la supervivencia, pues los humanos cuando nacemos somos totalmente vulnerables, no podemos valernos por nosotros mismos. Por eso el sistema de apego es lo que garantiza que nosotros, los bebés, como seres vulnerables, nos acerquemos hacia los adultos encargados de nuestros cuidados y de esta manera que podamos garantizar que ellos pues nos cuidan, nos dan alimentación, garantizan que nuestras necesidades básicas están cubiertas. En función de la sensibilidad que tengan esos adultos importantes para nosotros vamos a ir creando como esquemas y expectativas sobre el mundo. Es decir, si mi madre es una persona súper atenta, mi padre es una persona súper sensible, pues esperaré lo mismo de los demás y creeré que el mundo es un lugar seguro. Si por el contrario no satisfacen mis necesidades o no me atienden correctamente, esto generaría que yo sienta que el mundo es un lugar peligroso. Los 2 primeros años de vida de un niño son el periodo más sensible para el desarrollo de su sistema de apego, ya que en este momento se encuentra totalmente vulnerable, necesita a los adultos para sobrevivir y por tanto su sistema de apego va a estar muy activo. Tenemos que pensar que el nacimiento es el primer trauma de nuestra vida. Al final pensar que cuando uno está en el útero materno está totalmente tranquilo, todo es estable, todo es conocido, no te tienes que preocupar de nada porque todo ya viene dado. Pero ¿qué pasa? Que un día llega el momento de tu nacimiento y de repente
todo se desbarajusta, ¿no? Imaginaros, aunque no lo recordamos, debe ser algo bastante bizarro, ¿no? De repente contracciones, el espacio donde tú vives se empieza a vaciar de agua, notas que no puedes respirar igual de bien, todo es muy costoso, ¿no? Y si tienes un parto, pues ya sea a nivel de vaginal o sea por cesárea, pues es una experiencia bastante traumática y heavy, ¿no? Entonces, en ese momento, el niño vive la principal fuente de estrés que ha vivido hasta ese momento, entonces será muy importante cómo se le atiende, ¿no? Por eso ahora se le presta tanta importancia al tema de la crianza con apego, al parto respetado, porque según las investigaciones ya este evento de nuestra vida tiene un impacto importante en nuestro desarrollo posterior como adultos. No es lo mismo venir al mundo y que lo primero que veas es los brazos de tu madre y que se acerquen a ti, que te sientas respaldado, que te sientas cuidado, que al final son todos estímulos que ya conoces, ¿no? Porque lo único que conoces desde el útero materno es el sonido de la voz de tu madre, su aroma, el sonido de las pulsaciones de su corazón. Entonces, si tú sales y enseguida te ponen en el piel con piel, te vas a sentir más en casa, ¿no? Al menos sabes que es algo conocido y que estás a salvo. En cambio, los niños y niñas que, por ejemplo, tienen un parto complicado y que enseguida tienen que llevarlos a la incubadora o algo así, viven mucho más estrés, porque al final, imaginaros, ¿no? Después de haber vivido un trauma, os meten en una urna de cristal totalmente aséptica y todo es desconocido para vosotros y no sabéis qué es lo que va a pasar a partir de ahora, no sabéis siquiera si vais a comer, si vais a sobrevivir, y eso genera mucho estrés. Y se han visto en investigaciones que es más probable que niños que han tenido partos no respetados, que no se ha dado el piel con piel o que han tenido que estar en una incubadora, tienen luego más problemas para desarrollar un vínculo de apego seguro que los niños que han tenido un parto mucho más respetado. Durante estos 2 primeros años, que hemos dicho que son los más importantes, el niño va a ir generando una serie de esquemas mentales. Los esquemas mentales al final son como una especie de idea generalizada que tenemos sobre determinadas cosas de la vida, ¿no? Cuando tú eres un niño, tu cabeza está en blanco y estás en un momento, cuando naces, de crecimiento neuronal súper grande. Vas a ir dando significados a todo lo que ves. Pero claro, hay 2 esquemas que son los más importantes de nuestra vida: el esquema mental de mí mismo y el esquema mental de los demás. Y estos 2 esquemas se irán desarrollando desde ese mismo momento de mi nacimiento y durante los 2-3 primeros años de vida, todas las experiencias tempranas que tengan tendrán un impacto muy relevante en su desarrollo. Entonces, ¿qué quiere decir que tengo un esquema mental de mí mismo y de los demás? Pues que yo al final tengo un autoconcepto, ¿no? Y ese autoconcepto también viene dado en función de mis experiencias sociales. Es decir, en función de cómo yo vea que me atienden, yo voy a pensar si soy querible, si soy importante, si soy valioso. También, en función de cómo me atiendan los otros, también voy a desarrollar un esquema mental de los demás, ¿no? Pensaré si los demás son buenos, son de fiar, me puedo apoyar en ellos. Por tanto, nuestra madre, en este caso, funciona como un prototipo, de alguna manera, de nuestras relaciones. Y en función de cómo sea esa interacción con ella, pues luego vamos a generar unos esquemas mentales u otros. Además, por estudios que se han hecho sobre este tema, se sabe que ese vínculo se haya roto, no se haya iniciado o sea de mala calidad, va a tener un impacto muy importante en la salud mental de ese niño. De hecho, puede llegar a desarrollar hasta psicopatía. Un niño pasa por 3 etapas cuando le separan de su figura de apego. Esas 3 etapas dependerán, como vayan pasando, de esa sensibilidad o esa respuesta que tengan sus cuidadores primarios. Primero el niño va a protestar, es decir, va a demandar ese cariño, va a gritar, va a llorar, que son sus mecanismos al final para comunicarse en esa etapa temprana, y va a estar señalizando que necesita esa atención, ¿no? Ya sea a nivel emocional o a nivel físico. Cuando pasa un rato y no ha sido atendido, entra en la fase 2, que es la fase de desesperación. En esta fase el niño parece que está un poco más calmado, es como sus intentos de captar la atención van cesando, pero cuando otras personas que no son su figura de apego principal intentan calmarla, no consigue recuperarse. Es como que no le calma igual o no le consuela igual a otras personas que no sean su madre o su padre. Después, si sigue esta separación, si seguimos sin atender al niño, vamos a entrar en la fase de desapego. Esta fase es aquella en la que el niño ya ha tenido que buscar una estrategia de regulación diferente, ha empleado un mecanismo de defensa y por tanto ya se ha calmado por sí mismo y lo que hará es evitar o rechazar a la figura de apego si está bien en su búsqueda. Con esto lo que nos damos cuenta es que al final el niño está preparado para regularse, para buscar su calma. Lo ideal sería que buscara esa calma a través
del contacto de apego con sus figuras principales de cuidado. Pero si no lo recibe o si esta no es de buena calidad, al final el niño va a acabar desarrollando otro tipo de herramientas o de formas de hacer frente a ese dolor. Y por tanto, esos mecanismos de defensa serán aprendidos porque en ese momento funcionan. El problema es que cuando un niño ha desarrollado, por ejemplo, una estrategia de afrontamiento como es el desapego, ¿no? Como es regularse por sí mismo y ya no demandar ese cariño, ya no visibilizar ese dolor que tiene hacia el exterior, esos mecanismos de defensa van a quedar guardados en su interior, van a modificar sus esquemas mentales. Y esto se verá reflejado luego en cómo se comunica, cómo se expresa en sus relaciones sociales adultas. Al final, entendemos que nosotros tenemos un modelo de trabajo interno. Ese modelo de trabajo interno hace referencia a todos esos esquemas mentales que hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra vida, que nos ayudan a comprender el mundo, nos ayudan a comprender a los demás, nos ayudan a comprender a nosotros mismos. Todo eso está lleno de significados implícitos. Nuestro cuidador principal actúa como un prototipo, es decir, al final yo es como si estuviera en prácticas de la vida, ¿no? Y esas prácticas me las da mi cuidador principal. Cómo él responde a mis interacciones, cómo él me anima, cómo él me valora, cómo él me habla, cómo él me cuida, me prioriza, todo eso va a ser para mí como un aprendizaje para la vida, un aprendizaje para mis relaciones. Además, yo tengo entendido, ¿no?, que esa persona me tiene que querer incondicionalmente, porque poco a poco, cuando nos vamos haciendo mayores, además también se va desarrollando un concepto de la familia, ¿no?, de lo que es esperable de la familia. Entonces, aún le da más peso a ese vínculo principal. Porque la voz populi dice que tu madre te quiere incondicionalmente, que la familia todo lo puede, que la familia es lo más importante. Entonces yo asociaré que esa persona aún me tiene que cuidar más, aún me tiene que querer más, y si eso no es así y se rompen esas expectativas, me va a hacer mucho daño y voy a sacar muchas conclusiones de eso que me está pasando. Al final, el modelo mental de mí mismo, relacionado con el apego, tiene 3 características. Primero, el modelo mental de los otros como de confianza, es decir, yo tengo un modelo mental de los otros que me dice la gente es buena o la gente es mala, la gente me puede apoyar en ella o no, la gente es honrada, la gente es de fiar o no. Pues dependiendo de los modelos que haya tenido tempranos a lo largo de mi vida, no solo mi madre, sino también luego las primeras interacciones en el colegio, con los compañeros, con los profesores, con mis primeras parejas en la adolescencia, van a ir marcando ese prototipo y van a generar unas expectativas, ¿no? Si los demás, por norma general, son de confiar o no. Luego tengo el modelo del yo, y en este caso tendremos 2 características, modelo del yo como valioso y modelo del yo como efectivo. Es decir, valioso en el sentido de soy querible, soy importante, la gente me valora, la gente me quiere, me aprecia, quiere tenerme a su lado. Y efectivo en el sentido de que soy capaz, soy bueno en las relaciones, ¿no? Ese sentido de autoeficacia, por así decirlo. En función de cómo me hayan hecho sentir a lo largo de mi vida, pues habré desarrollado unos esquemas u otros. Entonces, esto marcará mi vida y mis relaciones sociales adultas. Vale, ahora vamos a pasar a cómo se evalúa el apego infantil, ¿no? ¿Qué podemos hacer para poder determinar cuál es el estilo de apego de un niño? Pues para esto Mary Ainsworth creó lo que se llama la situación extraña. Es un experimento de laboratorio que se puede aplicar en niños a partir de 12 meses y que nos dará una visión de cuál puede ser ese estilo de apego. Lo que vamos a hacer en esta investigación es al final analizar al niño simulando ciertas situaciones y viendo cómo interactúa ante ellas. Primero veremos cómo interacciona en el juego tanto con su madre como con una extraña, luego veremos cómo actúa ante situaciones de separación e interacción con extraños y luego veremos cómo se acerca a la madre o no y cómo se comporta con ella en episodios de reunión. ¿Cómo lo hacemos? Pues al final, en la imagen que os he puesto veréis que es como una especie de salita y en esa salita pondremos juguetes nuevos para el niño, pondremos una silla, será una salita cerrada, normalmente tendrá como un espejo para que podamos verlo desde fuera o si no se grabará para luego poder evaluarlo, ya que no va a haber ningún investigador en la sala porque podría interferir en la investigación. Entonces, hay 3 personas en este experimento. Uno es la madre o el cuidador principal, otro es el bebé y otro es una extraña, alguien que el niño no conoce, la madre tampoco conoce y que interactuará con ellos. Este experimento consta de 8 episodios. Cada episodio dura aproximadamente 3 minutos, menos el primero que dura unos 20 segundos, pero en el caso de que el niño se estrese de más, se pueden acortar, ya que lo más importante es el bienestar del menor.
En el primer episodio es un episodio de reconocimiento, por eso os digo que dura unos 20 segundos. En este episodio entrarán la madre y el bebé, y también el experimentador en este caso para explicarles un poco la sala, y nada, estarán ahí unos segundos antes de que empiece el segundo episodio, que es cuando ya el experimentador sale y se quedan la madre y el bebé solos. En este momento la madre dejará que el niño juegue, será un poco natural, no se tendrá que hacer más allá, y enseguida, en el tercer episodio, entrará la extraña. La extraña durante el primer minuto se quedará sentada en una silla, observando, no hará nada. Durante el segundo minuto empezará a hablar con la madre. Lo que se quiere con esto es que el bebé se fije en que la madre interactúa de una manera natural con la extraña. Por tanto, si mi madre, para mí, es mi protectora y es de fiar, si interactúa con esa extraña también voy a intuir que esa extraña es buena y que yo puedo confiar en ella. El tercer minuto de este tercer episodio, la extraña se bajará a jugar con el bebé e intentará tener algo de interacción con él. Vale. El cuarto episodio lo que pasará es que la madre deja al bebé y el extraño solo, es decir, la madre se separará de su hijo, sí que se despedirá, dirá me voy, cerrará la puerta y se irá. Entonces es el primer momento de la separación de la madre. Este momento es importante porque se ve cómo interactúa el niño, ¿no? Nos tenemos que fijar si el niño se da cuenta de que la madre sale y cómo lo pasa, si se calma con tranquilidad, si no se calma, cómo interactúa con la extraña cuando no está la madre, porque todos esos serán detalles que tenemos que atender para luego codificar su estilo de apego. Después, la madre regresa y el extraño se va, entonces estaremos en el primer episodio de reunión, que es el episodio 5. En este momento vamos a atender a cómo el bebé se acerca hacia la madre, cómo el bebé se calma ante su presencia, cómo interacciona con ella, cómo vuelve a explorar el mundo tras ese acontecimiento de separación. Después, en el episodio 6, la madre se va dejando al bebé solo. En este momento el bebé no tiene a nadie más y es un episodio muy importante porque veremos cómo interactúa, si se estresa, si sale en busca de la madre, si la pide, si la nombra. Después, en el episodio 7, vuelve el extraño. En este caso, veremos cómo el bebé se regula ante la presencia de un adulto nuevo, como es el caso del extraño, si consigue otra vez volver a la calma y si echa de menos a su madre a pesar de la presencia del extraño o no. Por último, en el episodio 8 sale el extraño y la madre regresa. Es el último episodio en el que etiquetaremos nuevamente cuál es la conducta del bebé hacia la madre en este episodio de reunión. Al final, lo que estamos haciendo en esta investigación es estresar de una manera controlada al bebé. ¿Para qué? Para que al sentirse vulnerable active su sistema de apego y podamos ver cómo lo exterioriza, cómo es de representativo de cada uno de los estilos resultantes. ¿Qué 4 comportamientos se evalúan en estos episodios? Pues se evalúan proximidad y búsqueda de contactos, es decir, que el bebé se acerque a la madre y busque su contacto. El contacto mantenido, es decir, que el bebé no solo necesite tocar o estar cerca de la madre o acercarse a ella y jugar un poquito o interactuar, sino que no se calme y necesite estar todo el rato pegado a ella, ¿no? En este caso. Luego la evitación de la proximidad o el contacto, es decir, que el bebé lo que haga es repudiar a la madre, alejarse de ella o no querer interactuar. Y lo último, la resistencia al contacto y la reconfortación, es decir, que ante los intentos de que la madre quiere calmar al bebé o quiere cogerlo, quiere interactuar con él, el bebé se aleja, ¿no? Muestra signos de enfado, de rechazo activo hacia la madre. Es súper curioso porque yo estuve trabajando un tiempo en una clínica de atención temprana y pude formar parte de estas investigaciones y actuar como extraña en ellas. Y la verdad que parece que no, pero vamos, se cumplen los patrones muchísimo. Es decir, puedes ver bebés que hay que acortar prácticamente todos los episodios porque el bebé entra en cólera, se va a la puerta, empieza a dar puñetazos en la puerta, no se calma de ninguna manera y claro, no le vamos a estresar tanto, entonces entra la madre, muchos de esos bebés necesitan en ese momento que les dé pecho porque es su manera que tienen para regularse, a pesar de que puedan tener 1 año o 2, en ese momento se ponen a mamar y hay que parar la investigación. Hay otros niños que a pesar de esa búsqueda luego se ve cómo pegan a la madre, cómo se comportan de una manera agresiva hacia ella como muestra de su enfado. En cambio hay otros niños que para nada, ¿no? Que directamente están jugando, que se va la madre y ni reparan en su ausencia, que les da igual, o parece darles igual, que les hayan dejado solos. O hay niños que incluso interactúan más con la madre. Entonces se puede ver fácilmente los patrones y es súper interesante. Os recomiendo que busquéis vídeos sobre esto, que los podéis encontrar fácilmente en la red y es muy bonito de poder verlo y poder ver todo esto que os estoy explicando en vivo.
Según lo que se vio, ¿no?, en estas investigaciones que hizo Mary Ashworth y de la cual salió luego la clasificación de los estilos de apego, se vio que habían 3 estilos de apego en la infancia, 2 de ellos inseguros y 1 de ellos seguro. ¿Cuáles son las características de cada uno de los estilos de apego? Pues las siguientes. Empezaremos por el seguro. El seguro era un niño que se le veía que tenía facilidad y seguridad a la hora de explorar la sala. Es decir, se notaba que solo el hecho de haber ido ahí con su madre le hacía sentir seguro y tenía ganas de explorar el mundo. De hecho, la madre le invitaba a ello, le invitaba a jugar con esos nuevos juguetes que no tiene habitualmente en casa y que seguramente le creaban mucho interés. Sí que se notaba en los niños seguros que tenían angustia ante la partida de la madre, ¿no? No lo pasaban bien, no les gusta que les abandonen, pero también tenía mucho entusiasmo cuando volvía, le recibían con alegría, con entusiasmo, la abrazaban, pero rápidamente podían volver a calmarse. Se notaba también que preferían a la madre o a la figura de apego que a la extraña, aunque podían calmarse con la extraña y estaban cómodos con ella porque entendían que si su madre se había dejado con ella sería porque era buena. A pesar de ello, preferían a la madre y señalaban la puerta o preguntaban por su madre durante la investigación. En el experimento que hizo Mary Ashworth, el 65% de los bebés se identificaban con estos rasgos. Luego tendríamos el apego inseguro evitativo. ¿Qué se ve en estos niños? Pues tienen poca angustia durante la separación, es decir, no lloran, no llaman a su madre, no muestran al menos signos de estar pasándolo mal y de tener ansiedad, ¿no?, ante esa separación. Luego se ve que cuando entra la figura de apego, no reparan en ella, incluso tienen conductas de evitación, como se ensimisman en el juego, se alejan de ella y no muestran ganas de interactuar. Además, a veces se ve que incluso tienen más relación con la extraña que con su propia madre. Juegan con ella, interactúan, no se ve tanto rechazo hacia la extraña como sí se ve hacia la madre. En la investigación de Mary Ashworth se vio esto en un 25% de los bebés que formaban parte de esta investigación. Por último, tenemos el apego inseguro ambivalente, que luego también algunos llaman el ansioso. ¿Qué se ve en este estilo de apego? Pues se ve que hay una angustia durante toda la investigación. Son esos niños que os comentaba antes que se tiran a la puerta, que no paran de llorar, que teníamos que acortar la investigación, los episodios, para no hacerles sufrir. Además, no se calman fácilmente, a pesar de que llegue la madre, están enfadados, se muestran como iracundos, se muestran un poco ambivalentes, ¿no?, porque por una manera quieren acercarse a la madre y quieren calmarse, pero el enfado les puede, ¿no?, y a veces le pegan un bofetón o les tiran del pelo o algo así, todo en modelo bebé, entenderme, tampoco es un maltrato, pero sí que se nota ese rechazo, quieren mostrar el enfado porque le hayas dejado abandonado. En este caso, solo el 10% de bebés mostraron este patrón de apego. Además de estos 3 estilos de apego que Mary Ashworth pudo observar en sus investigaciones, Main y Salomon dijeron que había un 4º estilo más, que lo llamaban el apego desorganizado. Este apego no es tan común, pero se ve reflejado en niños que han sufrido grandes negligencias. Por ejemplo, niños que han sufrido maltrato, niños que han sufrido abusos sexuales, abandono por parte de algunos de los padres o malos tratos físicos y psicológicos, emocionales, de todo tipo, ¿vale? ¿Qué vemos en estos niños? Pues que hay una conducta totalmente desorganizada, es una conducta que no se puede prever. Hay veces que se acercan a la madre y luego se alejan, hay veces que lloran y luego se calman, actúan de una manera como perdida, se ve que ese niño no sabe muy bien dónde está y no sabe cómo comportarse, no sabe cómo regularse, ¿no? El resto de niños, ¿no?, que hemos explicado, al final han desarrollado mecanismos de defensa, ya sea el contacto sostenido, la demanda insistente, ¿no?, como el caso del apego ambivalente, o la evitación y la autorregulación, como es en el caso del apego evitativo, pero en este caso el niño no tiene estrategias de regulación, se le ve muy fuera de sí. ¿Por qué pasa esto? Pues al final, cuando en una etapa tan sensible como es esa primera infancia, las personas que deberían cuidar de ti, que deberían protegerte, lo que hacen es todo lo contrario, te hacen daño, te maltratan, te vejan de alguna forma, al final te encuentras en un punto en el que tu supervivencia se ve muy en peligro, porque esa persona te está haciendo daño, pero tú sabes que eres un bebé y que por ti solo no puedes sobrevivir, si no te alimentan, si no te cuidan, si no garantizan tus necesidades básicas y esa persona es la encargada de hacerlo, tú no vas a poder sobrevivir. Por tanto, ese niño se debate entre acercarse para que cumpla esas necesidades y alejarse para evitar el daño que le están provocando. Por tanto, al final tiende hacia la disociación. Son niños que acaban generando muchas veces trastornos mentales graves.
Ahora vamos a hablar del apego adulto, ¿no? Todo lo que os he explicado en relación a la aplicación de la terapia de pareja es al final para que vosotros podáis trasladar todo esto a la pareja que viene a consulta, porque es muy importante explorar sus heridas pasadas, ¿no? Sus traumas infantiles, para que puedan entender cómo eso tiene un impacto en cómo hoy se relacionan y pueda ayudarles también a explicarse a su pareja, a que la pareja les entienda y a que por tanto se hagan cargo e intenten mejorarlo. Pero ahora vamos a hablar de cómo sería la manifestación de estos estilos de apego infantiles en la etapa adulta. Los autores que estudiaron el apego adulto fueron Hazan y Saber, que fueron los pioneros en describir los diferentes estilos de apego. Defendían que habían 4 estilos de apego adulto y que en función de las características de esos apegos se sabía que el seguro tenía mayor probabilidad de tener relaciones de pareja sanas en comparación con los inseguros. Esos 4 estilos de apego son el ansioso, el evasivo o evitativo o alejado, lo llaman de muchas maneras. El ansioso también lo llaman como el preocupado y el temeroso. Esos serían los 3 inseguros. Y luego el seguro. Vamos a pasar a explicarlos cada uno. El apego seguro. ¿Cómo fue su infancia? Pues al final el apego seguro tuvo una infancia en cierto modo ideal. Es un niño que durante su infancia se sintió querido, se sintió respaldado, sus padres eran sensibles a sus necesidades, tanto físicas como emocionales, y por tanto el niño interpretó que el mundo era un lugar seguro y que podía contar con los demás siempre que los necesitara. Además, esa interacción sensible y atenta a sus necesidades hace que el niño piense que es importante, que es prioritario, que es querible y que los demás se interesan por él. Esto luego se va a proyectar en lo que espera de los demás. Además, los padres de los niños seguros también se caracterizan por impulsarles a descubrir el mundo. Al final no se trata de tener a tu niño en una burbujita totalmente protegido, porque eso también sería contraproducente, porque al final puede sacar una impresión de que el mundo es un lugar peligroso, por eso me protegen tanto. Por eso no sería seguridad, sino que seguridad es aquel padre que lo que hace es potencia que tú explores, ¿no? Es como, mira el mundo que está allí fuera, pero mira para atrás cada vez que tengas miedo porque aquí estamos tus padres para recogerte, ¿no? De alguna manera te hacen como una red a tus pies que te hace sentir que hay un mundo por descubrir, pero que si te caes te van a recoger. Impulsan esa sociabilidad y impulsan esa exploración, hacen que tengan una buena autoestima. Entonces, ¿cómo viven sus relaciones en la vida adulta? Pues las viven de manera coherente con todo lo que han vivido en su infancia, ¿no? Son personas que pueden tener un equilibrio entre la independencia y la interdependencia, es decir, están bien solos, pero también disfrutan de la compañía, también disfrutan de estar en pareja y cuando se encuentran en pareja no les abruma tener que compartir tiempo, tener que compartir momentos con su pareja y que esa persona pueda apoyarse en ellos y ellos también en su pareja. También no se emparejan por necesidad, sino por elección. No les importa estar solteros si tienen que estarlo. Si buscan parejas porque algo ha surgido, porque la persona vale la pena en cierto modo y entonces actúan desde una libre elección y no desde la necesidad porque tienen miedo a la soledad. Además, hay mayores grados de satisfacción y longevidad en las relaciones, porque al final son personas que se regulan bien y que tienden a ser comunicativas, a tener buenas habilidades de resolución de conflictos y todo eso se ve reflejado en cómo se relacionan, hace que sus relaciones sean más sanas. También tienen expectativas positivas sobre sus relaciones, no piensan enseguida que les van a abandonar ni que se va a acabar, por tanto lo viven con mucho menos ansiedad y eso también se proyecta en la relación. Luego pasaremos al apego ansioso. El apego ansioso ha tenido una infancia con cierta ambivalencia, es decir, son padres que a veces están, a veces no están. Son padres que a lo mejor por motivos de trabajo cuando están pues se sienten culpables y entonces están muy encima del niño, incluso le miman mucho, le dan muchos caprichos, pero luego que tampoco están en otros momentos, ¿no? Porque tienen que trabajar mucho o porque no dedican tanto espacio a los niños. Entonces, al final el niño se regula a través de un refuerzo intermitente, ¿no? Son padres que cuando están les producen mucho bienestar, pero que cuando no están, pues tienen una ausencia total el niño de ese cuidado. Entonces el niño, como no sabe cuándo va a estar o no va a estar su padre, al final insiste en la búsqueda del contacto, se hacen como más dependientes de ello. También pueden ser padres sobreprotectores, al final padres que te dan la impresión de que el mundo es un lugar peligroso, ¿no? Porque un padre que no te deja tocar nada, que no te deja hacer nada por ti solo, al final, ¿qué te está diciendo de una manera indirecta, ¿no? Que tú solo no puedes, que le necesitas para vivir, que le necesitas para estar a salvo y que el mundo puede ser un lugar peligroso del cual ellos te tienen que proteger.
También puede haber una visión negativa del mundo porque sus padres sean de alguna manera un poquito cobardes o que piensen que hay muchos peligros, entonces suelen tirar hacia la negatividad, ¿no? Puedes haber vivido incluso situaciones de divorcios, de engaños en casa y que de alguna manera eso también haya sido proyectado sobre ti. ¿Cómo vivirán las relaciones estos niños? Pues bueno, también marcados por esa herida, ¿no? Son personas que al pensar que solas no pueden, tienden a tener un concepto negativo de sí mismas y un concepto positivo de los demás. Es decir, piensan que ellos son menos, que ellos tienen menos capacidad, que ellos no van a poder con todo y que, por tanto, los demás son sus salvadores, los demás son los encargados de cuidar de ellos, ¿no? Entonces, tienden a priorizar las necesidades de los otros por encima de las suyas porque se minusvaloran. Además, tienen mucho miedo al abandono y la soledad por esto mismo, ¿no? Porque piensan que solos no pueden y porque han aprendido a regularse a través de sus relaciones con otras personas. Esto les hará que estén muy hipervigilantes ante posibles signos de abandono, de rechazo o algo así y que vivan las relaciones con mucha ansiedad. También esta ansiedad les llevará a utilizar estrategias de protesta o de reaseguración cuando prevén que va a haber una separación. Es decir, si veo que tú no atiendes mis necesidades o que te alejas, voy a protestar, voy a utilizar todo tipo de habilidades para que el vínculo se vuelva a restablecer. También reaseguración en el sentido de, como yo tengo miedo, pues constantemente voy a hacer comprobaciones de que todo está bien, ya sea a través de preguntas constantes, de espiar, etc. ¿Cuáles son las estrategias de activación que tiene este sistema de apego ansioso, ¿no? Estrategias de activación vendría a ser por qué su sistema de apego, que debería activarse solo ante situaciones de vulnerabilidad o peligro, está activado casi todo el rato. Primero, que idealizan a la pareja, la ven como, vamos, la cosa más bonita y maravillosa del mundo, que esto es algo bueno, pero claro, no ven sus errores y eso les hace que a veces aguanten cosas de una relación que no están bien con tal de no perderla. También tienen rumiaciones constantes sobre la pareja, ¿no? Sobre que la vida sin pareja no tiene sentido, sobre que su pareja puede dejar de quererles y a veces esto les genera mucha ansiedad. Viven con mucha ansiedad por separación o con miedo a la soledad, creen mucho en los mitos del amor romántico, ¿no? Son románticos, empedernidos, por así decirlo, y caen en todo de el amor duele, el amor todo lo cura, la media naranja, todo eso les alimenta de alguna manera y justifica su tendencia hacia la fusión con su figura de apego. Además, tienen un sexto sentido de que algo va a ir mal. Piensan constantemente que a la vuelta de la esquina hay un peligro y están hipervigilantes ante cualquier señal de alerta que les pueda indicar que su pareja les va a rechazar o les va a abandonar. Además tienden a ser rencorosos, llevan las cuentas, ¿no? También por supervigilancia, porque de alguna manera, si están atentos a todos los signos de rechazo o de que su pareja no les quiere, etcétera, pues pueden prever eso que va a pasar malo. También tienen resistencias a dejar la relación, se sobreadaptan a la pareja, a veces no expresan sus necesidades porque tienen miedo a que eso vaya a generar un conflicto que pueda llevar al futuro de la relación y están constantemente preocupados por la viabilidad de esa relación. Es como que su vida gira en torno a la relación y hace que no se puedan desarrollar tanto como personas, que no tengan tanta autorrealización, es como que se difuminan dentro de la relación de pareja. Luego también tienen conductas de protesta y reaseguración. ¿Qué son esto? Pues son conductas que hacen las personas con estilo de apego ansioso con el objetivo de restablecer el contacto y asegurarse de que el vínculo está asegurado, ¿no? De alguna forma. Es como cosas que hacen que a veces son incluso contraproducentes, ¿no? Porque generan el rechazo de la pareja o el agotamiento de la pareja o la conflictividad, porque no son cosas muy directas o muy claras, a veces van un poco bajo mano, ¿no? Tienen algunas estrategias en cierto modo pasivo-agresivas para conseguir su reaseguración, ¿no? O su efecto de contacto con la pareja. Por ejemplo, llaman o envían mensajes de WhatsApp o de texto de manera insistente, con mucha frecuencia, porque al final necesitan tener ese contacto todo el rato, necesitan saber todo el rato de la pareja para asegurarse que no hay ninguna amenaza potencial a la vista y de que todo está bien. Muestran indignación cuando no reciben la atención deseada, ¿no? Tienden a enfadarse con su pareja cuando creen que no le está dando el espacio suficiente.
También muestran el enfado de forma pasiva, no tienden a decirlo claramente, pero sí que pueden, por ejemplo, encerrarse en el silencio, castigar con la ley del hielo, al final con el objetivo de que la otra pareja vaya y diga, oye, te pasa algo, ¿no? Que insista y de esa manera al final tengo el contacto que quería. También amenazan con dejar a la pareja, o que es lo último que quieren, de esa manera a veces suben el gradiente de las discusiones, ¿no? Yo al final estamos discutiendo y te digo, pues me dejas o te dejo, ¿no? Y de alguna manera pueden ver en el otro como una respuesta de búsqueda, ¿no? De no, por favor, no me dejes, y ahí ellos se vuelven a sentir seguros. También provocan celos. ¿Qué quiero ver con esto, no? Que tú, de alguna manera, tienes miedo a perderme también, como yo lo tengo, ¿no? Entonces te provoco celos, aunque sean totalmente falsos, de una manera falsa, para ver tus reacciones. Preguntan constantemente si me quieres, revisan constantemente las redes sociales o el estado del WhatsApp de su pareja para ver si está en línea. Hacen muchas preguntas todo el rato, cada vez que su pareja va a salir, pues están preguntando a dónde vas a ir y con quién vas todo el rato para tener el control de la situación. Y tienen la necesidad de solucionar los problemas ya, es decir, cuando pasa un conflicto en la relación no pueden esperar a mañana o a dentro de un rato que se calmen las cosas para hablarlo, porque les genera tal ansiedad que hasta que no lo hablan y ven que el vínculo está asegurado, no se relajan. Ahora pasaremos al apego evasivo. ¿Cómo fue su infancia? Pues en este caso, el apego evasivo seguramente ha vivido una historia de abandono en la infancia. Eran padres que no estaban presentes o que no estaban atentos, al menos no emocionalmente. A veces son padres que sí garantizaban que el niño tuviera cubiertas sus necesidades físicas, pero no se encargaban de garantizar sus necesidades emocionales. Hay, por tanto, una ausencia de conexión emocional que hace que el niño al final no se sienta tan querido, tan valioso, tan atendido como el niño, por ejemplo, seguro. También puede ser que haya una educación muy autoritaria, muy rígida, que los padres solo refuercen a los niños cuando consiguen ciertos logros académicos o cuando se portan bien. En cambio, no les presten atención cuando necesitan otras cosas a nivel emocional. ¿Qué va a pasar entonces en la vida adulta con los niños que se hayan criado de esta forma y que hayan desarrollado un apego evasivo? Pues que al final son niños que han desarrollado un concepto positivo de sí mismos basado al final en el éxito personal y en los logros, porque son niños que a lo largo de su vida, como siempre se les ha reforzado la consecución de logros personales, pues habrán centrado su vida en ello, ¿no? Suelen ser niños con muy buenos expedientes académicos o con logros deportivos y tal, porque ha sido realmente en esos momentos cuando han recibido el apoyo o el refuerzo por parte de sus familias. Por tanto, suelen tener esa perspectiva positiva de sí mismos, pero porque se evalúan en base a méritos. En cambio, tienen un modelo negativo de los demás, es decir, no confían en los demás, no confían en que vayan a estar ahí cuando los necesiten, no los buscan para apoyarse en ellos, incluso piensan que los demás pueden llegar a ser malos o dañinos, por tanto, tienden a la evitación emocional. Quieren desconectarse del sentir porque al final han sufrido en la infancia y tienen miedo a volver a sufrir, y lo que han hecho es desarrollar una serie de mecanismos de defensa de si tú estás bien contigo mismo y no dependes de nadie, vas a estar a salvo, pero en el momento en el que seas dependiente de otras personas va a haber un problema. Tienen incomodidad ante la proximidad, son personas que prefieren que no les toquen, que prefieren que no invadan su espacio, que quieren garantizar su autonomía e independencia en todo momento, por tanto, cuando aumenta el compromiso en las relaciones, se agobian y tienden a escapar. Están muy centrados en sí mismos, pueden parecer a veces narcisistas, egocéntricos, un poquito egoístas, ¿no? De alguna manera. Tienen muchas dificultades para conectar emocionalmente, huyen de las discusiones porque al final eso les impacta emocionalmente y a ellos no les gusta conectar con esa emoción, por eso tienden a posponer conversaciones importantes, ¿no? Porque no quieren hacer frente a eso. De hecho, es muy común que este perfil sea el que suele hacer ghosting, ¿no? El que desaparece de tu vida sin decirte ni siquiera adiós porque no se quieren enfrentar a ello. También se recuperan fácilmente de las rupturas, prefieren las relaciones basadas meramente en el sexo o donde no hay un alto nivel de compromiso, y cuando la cosa se pone más seria es cuando suelen tender a huir. ¿Cuáles son sus estrategias de desactivación? Las estrategias de desactivación son al final una serie de conductas que hace el estilo de apego evasivo con el objetivo de romper la intimidad, ¿no? De alejarse, de garantizar esa autonomía. ¿Qué suelen hacer? Pues son la típica persona que nunca está preparada para una relación de pareja. Nunca es el momento adecuado, no le vas a pillar en ningún momento de su vida que le venga bien. Entonces, a pesar de que esté contigo mucho tiempo, siempre que preferirá no etiquetarse, preferirá quedarse en ese halo de tenemos un rollo, tenemos algo, pero no soy tu pareja o no voy a comprometerme.
Se fijan más en lo malo que en lo bueno de su pareja, tienden a fijarse y a coger manía a cómo come, a cómo habla, a cómo se viste, es como que siempre tienen que sacar la puntillita para que su ego siempre quede por encima y siempre sea como que esa persona no es tan valiosa. De hecho, suelen tener como una especie de ex fantasma, ¿no? Siempre piensan en su ex, en como si esta persona fuera a ser más importante que cualquiera que vaya a conocer, y parece que se han quedado para siempre atados a esa situación. También tienden a cometer infidelidades como una forma de aplastar esa intimidad, ¿no? Como de una forma de garantizar que ellos tienen el poder y el control sobre todo. También piensan en amores imposibles o sin futuro, es decir, suelen quedarse enamorados de amantes, de personas casadas, de personas que se van a ir, que no viven en su ciudad. Es como que se quedan enredados en esas historias con el objetivo de que no vaya más. También suelen retirarse cuando las cosas van bien. De hecho, muchas veces lo que hacen es que después de una buena cita, donde han alcanzado un grado de intimidad mayor, se alejan de su pareja, ¿no? Hacen como, me voy unos días, tomo distancia porque esto me ha abrumado demasiado. Tienden también a desacreditar a su pareja, les cuesta decir te quiero, aunque hagan signos que puedan llevarte a intuir que te quiere, y guardan secretos o son confusos, no van a abrirte su corazón y no van a mostrarte todo. También evitan la proximidad física, muchas veces no les gusta que les cojas de la mano, que les toques, que les beses, como que tienden a alejarse en todo momento. Luego tenemos el apego temeroso. Este apego es un poquito más complejo, de hecho cuesta encontrarlo en las investigaciones y cuesta encontrar como lecturas o información específica sobre este estilo de apego, pero yo la verdad es que lo he visto mucho en consulta y es uno de los apegos más dañados y que cuesta más de reparar. El estilo de apego temeroso al final tiene una combinación de rasgos entre el estilo de apego ansioso y el estilo de apego evasivo. Normalmente su historia de infancia suele caracterizarse por una experiencia de abandono, también por problemas mentales en alguno de los progenitores y por una vivencia de rechazo por parte de sus cuidadores. ¿Cómo van a vivir las relaciones? Pues al final tendrán esa combinación, a veces está más cerca del espectro del evasivo, a veces más cerca del espectro del ansioso. Los teóricos tienden a decir que suele asemejarse más realmente al estilo de apego ansioso, en el sentido de que cuando realmente se dejan llevar en una relación y tienen vínculo, pueden desarrollar una dependencia muy alta. Al final, este estilo de apego se caracteriza por el miedo. Tienen un miedo atroz a que les hagan daño, porque al final tienen un concepto negativo de sí mismos, pero también un concepto negativo de los demás. Es decir, yo siento que yo no soy valioso, que yo no soy querible, que yo no soy importante, pero además siento que los demás pueden hacerme más daño, pueden hacerme sufrir. Entonces, no quiero de alguna manera que un sufrimiento o un batacazo emocional por parte de una relación me haga aún clarificar más mis hipótesis sobre mí mismo, de que no soy querible, de que no soy valioso, de que no soy importante. Por tanto, a veces, como forma de protección, lo que hago es negar mi necesidad de apego. Tengo esas necesidades de apego frustradas porque no me atrevo, porque el miedo es más poderoso que yo. Entonces, claro, pues si tengo miedo y no genero esas relaciones, muchas veces cuando me enamoro, porque sí tiendo a enamorarme, lo que hago es autoboicotear las relaciones. Se ve mucho el autoboicot. ¿Por qué? Pues porque casi prefiero ser yo el que me vaya, ¿no? Cuando intuyo que algo puede ir mal, cuando las cosas se me van de las manos, cuando mis sentimientos van a más, me entran todos los miedos y casi prefiero ser yo el que boicotee esa relación y de alguna manera decir que la responsabilidad ha sido mía, que decir me han dejado porque no valgo, ¿no? Se asemeja también bastante al apego desorganizado, pero en este caso es menos grave la manifestación. Ahora hablaremos del apego desorganizado. Como hemos dicho en la infancia, el apego desorganizado al final es un niño que ha sufrido algún tipo de maltrato físico o emocional, abuso sexual, grandes negligencias, abandonos, es decir, padres que no han cuidado bien de estos niños. Entonces, ¿qué pasa en la vida adulta? Son adultos muy desregulados, adultos que han aprendido que el amor duele, han normalizado eso, entonces puede ser que reproduzcan patrones violentos en sus relaciones de pareja, ya sea que sean ellos los agresivos en este caso, o que caigan en las manos de un maltratador y que lo normalicen por completo, no les salten las alarmas. Tienen tendencia a desarrollar trastornos mentales, también tendencia a la adicción o al consumo de cualquier tipo de sustancias, también hacia la delincuencia, es decir, son personas desreguladas, en cierto modo antisociales, ¿no?
cuando viven las relaciones, sienten que se merecen el daño, que no son queribles, porque es lo que han sacado a lo largo de toda esta vida. Entonces, no se relacionan ellos bien porque no les han enseñado a amar, pero también dejan que les amen muy mal o piensan que es normal que no les atiendan correctamente. En este punto vamos a hablar de cuáles son las combinaciones de los diferentes estilos de apego en pareja y cómo estas combinaciones pueden ser productivas o totalmente contraproducentes, incluso desarrollar patrones tóxicos. Primero hablaríamos de qué pasaría si tenemos una persona con apego seguro que se vincula con una persona con apego inseguro. En este caso sería lo mejor para el apego inseguro, porque al final el apego seguro, como tiene buenas habilidades de afrontamiento, buenas habilidades de resolución de conflictos, como buenas habilidades comunicativas, como es una persona que sabe expresar y recibir amor, pues de alguna manera va a garantizar que esa relación vaya medianamente bien, ¿no? O sea, que el apego inseguro sale ganando si se relaciona con una persona de apego seguro. De hecho, puede ser muy terapéutico para una persona de apego inseguro relacionarse con un apego seguro. Puede ayudarle a curar, en cierto modo, esas heridas de la infancia. Pero claro, para el apego seguro no es tan fácil, porque a pesar de que tú tengas un apego seguro, si tú te vinculas con una persona de apego inseguro que tiene patrones conductuales o tendencias evasivas o ansiosas muy claras, al final también te va a afectar. Por ejemplo, si una persona segura se relaciona con una persona insegura, ansiosa, y esta persona no respeta sus espacios, le insiste constantemente, tiene en marcha todos los mecanismos de protesta que hemos hablado y está constantemente haciéndole chantaje emocional, amenazándole con dejarle, provocándole celos, montando dramas, por así decirlo, en su relación, pues al final el apego inseguro, o sea, seguro también se va a cansar, también va a agobiarse y puede llegar a mostrar rasgos del apego evasivo como respuesta a esa ansiedad sostenida a la que le está exponiendo su pareja. Entonces, pues también tiene que poner límites, lo hará seguramente de una manera más comunicada, más sensible que lo que le haría el apego evasivo, pero puede llegar a necesitar tomar aire fresco y también agobiarse. Incluso podría llegar a adquirir ciertos patrones típicos del apego inseguro con el que se relaciona, porque al final todo se contagia, hacemos espejo con el resto de personas. De igual manera, es una persona con estilo de apego seguro, se relaciona con una persona de estilo de apego evasivo y esta persona siempre está en la ambigüedad, alejada, no quiere muestras afectivas, no da pasos en la relación, le engaña, etc., pues obvio que de alguna manera también va a despertar cierta ansiedad en ello, pero ya no será una ansiedad relacional, sino será el despertar del apego, porque al final el apego, como hemos explicado al principio, se activa cuando yo me siento en peligro, cuando yo me siento vulnerable, cuando yo siento que el vínculo que para mí es importante se puede romper. Entonces, en este caso, pues sí, el apego seguro incluso despertará una respuesta de aproximación y si estas evasivas continúan, puede ser que esa respuesta de aproximación cada vez sea más ansiosa. ¿Qué pasaría si tenemos la combinación explosiva de un estilo de apego ansioso con un estilo de apego evasivo? Pues aunque esto parezca que es imposible que se dé porque tienen necesidades afectivas contrarias, es muy común encontrarse a estos estilos de apego en pareja. Es como que se atraen, les atrae esa diferencia, les atrae lo prohibido. Y en cierto modo, también de alguna manera es como que el estilo de apego ansioso, por ejemplo, cumple una necesidad en el estilo de apego evasivo, es decir, al sentirse el estilo de apego ansioso menos y idolatrar al estilo de apego evasivo, pues el evasivo, como se crece, de alguna manera tiene su ego más alto, que es algo importante para él. Además, el estilo de apego ansioso ve en el evasivo un reto, ¿no? Y es como, de alguna manera quiere como curar esas heridas de abandono o de ambigüedad que tuvo en su infancia, entonces insiste e insiste por cambiar al estilo de apego evasivo, ¿no? Tiene la esperanza de que algún día lo conquiste del todo y cuando consigue esa cercanía como que se siente muy pleno, eso es lo que hace que prefieran estar juntos. ¿Cómo serán estas relaciones? Pues estas relaciones son una montaña rusa emocional. Son relaciones muy conflictivas, son relaciones con muchos vaivenes, con un nivel de pelea y conflictividad alto, porque al final tienen necesidades contrapuestas. El estilo de apego ansioso necesita cercanía, necesita atención, necesita validación, necesita contacto, mientras el estilo de apego evasivo es todo lo contrario.
quiere garantizar su independencia, no le gusta que la agobien, no le gusta que le toquen, no le gusta que le pidan más compromiso. Por tanto, lo que va a pasar es que sus estilos de apego cada vez se hagan como más visibles, más fuertes, en búsqueda de su espacio, ¿no? De garantizar esas necesidades incumplidas que tienen en este caso. Eso hará que los patrones se cronifiquen, que las expectativas que tienen sobre las relaciones por sus experiencias pasadas se cumplan y que salgan de esta relación aún más ansiosos o más evasivos de lo que habían empezado. Tienen la sensación de vivir en la cuerda floja, es decir, saben que en algún momento esto se va a acabar, pero aún así insisten porque están enganchados, es como algo adictivo a causa del refuerzo intermitente, ¿no? De un día sí, un día no, un día vivimos en algo maravilloso y otro día soy yo quien te hace más daño. Al final es muy común ver en estas personas la típica frase de es que cuando estamos bien, estamos muy bien, ¿no? Pero son pocos momentos en los que están bien. Luego la combinación de ansioso y ansioso. Pues bueno, por una parte podría ser que esta combinación fuera ideal, ¿no? Porque al final son almas gemelas, tienen las mismas necesidades y si de repente un ansioso encuentra una persona que quiere estar fundida con él todo el día, que es dependiente, que convierte a su pareja en su prioridad absoluta, pues debería estar contento. Pero no suele pasar esto, porque al final se aburren en estas relaciones, están tan acostumbrados a interpretar la ansiedad como amor que cuando tienen este tipo de amor que al final no les despierta la alarma de apego, tienden a sentir que no es lo mismo, ¿no? Que no sienten igual que en otras relaciones anteriores y por tanto determinan que no están enamorados y deciden dejar esa relación. Otra opción es que sí que estén bien y cumplan sus necesidades, pero al final se fundan en uno, ¿no? Pierdan su individualidad, porque al final a los dos, al tener ese patrón dependiente y esa necesidad de fusión, pues acaban volcándose demasiado en la relación y no invierten tiempo ni energías en otros proyectos más allá de la relación, lo que hace que también vivan esa relación con mucha dependencia y que en el caso de que se rompa la relación puedan pensar que su vida no tiene sentido, ¿no? Luego, la combinación evasivo por evasivo pues es muy compleja, porque al final sí, puede ser que no se exijan, puede ser que puedan estar en equilibrio porque los dos quieren esa independencia, pero al final, si nadie rema en la dirección del amor, es difícil que las cosas vayan a ir bien. Por tanto, estas parejas se rompen fácilmente, pueden tener relaciones basadas exclusivamente en el sexo, ¿no? Un amor meramente pasional, un rollete, por así decirlo, pero es difícil que vayan a avanzar en su relación y que vayan a establecer un compromiso mayor. Ahora vamos a pasar al punto 4, que viene a ser el abordaje de la teoría de apego en terapia de pareja, ¿no? Que es lo que nos interesa, cómo podemos utilizar esta teoría, todo lo que os he explicado, en el transcurso de una terapia de pareja. Lo primero que tenemos que hacer es cómo podemos evaluar el estilo de apego en adultos, ¿no? Nos viene una pareja a consulta, podemos intuir que en base de sus problemas puede haber unos diferentes estilos de apego y que eso puede estar generando cierta conflictividad o que no se entiendan bien y queremos saber cómo podemos evaluarlo. Primero, mediante la observación, ¿no? Mediante la observación de sus interacciones, de su historia de vida, haciendo una entrevista semiestructurada, conociendo sus patrones relacionales, podemos ya tener una intuición de por dónde puede ir el tema, ¿no? Y al final sabemos, con todo lo que os he explicado, pues cómo se comportaría el estilo de apego ansioso, cómo se comporta el estilo de apego evasivo y con la comunicación que nos están dando tanto uno mismo como la pareja en base a cómo se relacionan, podemos tener ya ciertas intuiciones de por dónde van los tiros. Pero si queremos tener una medida más objetiva, más exacta, podemos usar alguno de los cuestionarios que os propongo. Yo os propongo 3 cuestionarios de uso preferente validados en España y que son además bastante fáciles de pasar y de corregir, que son los siguientes. Primero, el cuestionario CAAR de Melero y Cantero. Es un cuestionario súper actualizado, ya que se creó en 2008 y que refleja de una manera bastante exacta todos los estilos de apego, incluido el temeroso. Consta de 35 ítems y saca como 4 dimensiones afectivas, que son ansiedad, evitación, socioemocionalidad y enfado. En función de las respuestas que van teniendo los pacientes, que al final son esas respuestas a los 35 ítems, que luego responden en función de cuánto se sienten identificados con las afirmaciones que se presentan, pues desde nada identificado a totalmente identificado, pues después se sacan unas puntuaciones y se ven en los percentiles y en función de ello se verá si se asemeja más a un estilo de apego seguro, inseguro ansioso, inseguro evasivo o inseguro temeroso. Luego tenemos el cuestionario de relación de Bartolomé y Horowitz. Es un cuestionario de 1991
es muy utilizado porque al final es muy breve, es decir, al final son 4 párrafos, cada uno de los párrafos representa un estilo de apego. El primer párrafo pues verás que explica el estilo de apego seguro, el segundo párrafo hace referencia al estilo de apego temeroso, el tercer párrafo al estilo de apego ansioso y el cuarto párrafo al estilo de apego evasivo. Se le pedirá a la persona que, además de señalar con el que se siente más identificado, también puntúe del 1 al 7 el grado de identificación que siente con cada uno de los párrafos, y de esas puntuaciones sacaremos también una puntuación de concepto mental de sí mismo y concepto mental de los otros, como positivo o negativo, y eso nos ayudará a tener un poquito más de información a la hora de emitir un veredicto sobre su estilo de apego. El último es el CRP, el cuestionario de experiencias en las relaciones de pareja de Brennan, Clark y Saber, y es de 1998. Este cuestionario se creó primero una gran batería de preguntas, de ítems, unas cientos de ellas, y luego se redujo hasta 39 ítems. Entonces es lo mismo, se responde en función de si te sientes identificado o no con cada afirmación, y hay afirmaciones que reflejan rasgos evasivos, afirmaciones que reflejan rasgos ansiosos y afirmaciones que reflejan rasgos seguros. Entonces tú luego tienes que ver cuántas de cada estilo de apego tiene, y del que saque más puntuación pues será el que mejor lo refleja. Hay que entender que ningún cuestionario es la panacea, es decir, ningún cuestionario nos puede servir como única medida del apego para determinar el estilo de apego de una persona, pero un cuestionario combinado con la exploración, con la observación y viendo que cumple ciertas características sí nos podría ayudar. Vale, ¿cuál es la utilidad de esta teoría en la terapia de pareja, ¿no? ¿Cómo la podemos utilizar? Pues primero, cuando una pareja viene a consulta y no sabemos muy bien por qué no llegan a entenderse, cuál puede ser el origen de su conflictividad, de su dificultad para establecer un vínculo sano y seguro, pues podemos evaluar el apego como una variable más a tener en cuenta a la hora de hacer una buena análisis de ese caso. En el caso que en esta evaluación descubramos que ambas personas tienen un apego inseguro contrario, por así decirlo, o no tienen por qué tener lo contrario, sino que alguno de ellos tiene un estilo de apego inseguro y que eso se está viendo reflejado en la relación, pues sí que nos va a servir mucho. Primero porque al conocer esta teoría de apego y al contextualizar la teoría del apego y su estilo de apego en su infancia y en sus heridas, vamos a ayudar a que tanto la persona que padece ese estilo de apego inseguro como su pareja desarrollen una visión más empática con el otro. También podríamos ayudar a detectar las distorsiones cognitivas que están sufriendo, ¿no? O están teniendo más accesibles a causa de su estilo de apego, ¿no? Una persona con estilo de apego ansioso es más fácil que caiga en distorsiones cognitivas como la personalización, ¿no? Pensar que todo es personal, o la generalización, ¿no? Pensar que si mi pareja un día no me ha dicho te quiero es que no me quiere, o cosas así. Es decir, voy a tender a caer en esas distorsiones. Entonces, conocer mi estilo de apego me ayuda a hacerme cargo, a detectar más claramente rumiaciones, distorsiones cognitivas, pensamientos irracionales que tienen que ver con ese sentimiento de inseguridad que tengo de base, y me ayudarán a corregirlas. También nos ayuda a trabajar la aceptación en la pareja, porque al final el estilo de apego no es algo que se pueda cambiar fácilmente. Tenemos que entender que el estilo de apego forma parte de nuestros rasgos de personalidad y que es algo muy fijo, es decir, se ha ido desarrollando desde mi primera infancia y se ha ido consolidando en base a mis experiencias relacionales a lo largo de todo el proceso de creación de la identidad de una persona. Entonces, sí se puede gestionar, uno se puede dar cuenta de qué estilo de apego tiene y gracias a esa toma de conciencia puede hacerse cargo sobre todo de las conductas resultantes de ese estilo de apego, ¿no? Sanar sus heridas y poco a poco a lo mejor llegar a desarrollar vínculos seguros. Pero esto requiere mucho trabajo y mucho tiempo y tampoco vamos a conseguir como la fórmula perfecta, ¿no? Entonces, al final también nos ayuda a la aceptación, nos ayuda un poco, como diría terapia de aceptación y compromiso, a entender que hay ciertas cosas de la naturaleza de mi pareja que yo no puedo cambiar, que son inmutables y que también tengo que aprender a sobrellevar, a aceptar y a tolerar. También nos ayudará a que haya una aproximación entre los miembros, ¿no? Entenderemos que tenemos necesidades contrapuestas y que el hecho de mostrarnos cada uno firme en su posición lo único que hace es incrementar los patrones desadaptativos o los mecanismos de defensa contrarios del otro. Así, si nos mostramos más atentos y hacemos pequeñas concesiones, será más fácil que la relación sea sana y que podamos vivir en paz.
También el hecho de conocer la teoría de apego ayuda a que cada miembro se haga responsable y diga, vale, sé lo que me pasa, entiendo que esto no es culpa de mi pareja, aunque muchas cosas que hace mi pareja puedan hacerme revivir ciertas sensaciones, ¿no?, de mi infancia que me hagan actuar de aquella manera, pero yo ya sé que es un problema mío, me hago cargo y inicio ya sea un tratamiento individual en terapia o en el curso de terapia de pareja para gestionar y mejorar la gestión de mi estilo de apego inseguro. También nos ayudará a trabajar la comunicación asertiva y funcional, ¿no?, donde yo pueda expresarle mis necesidades a la otra persona, contextualizadas dentro de la teoría del apego, y que la otra persona se haga cargo. Os voy a explicar el protocolo que yo utilizo, al menos en consulta, es decir, esto no lo he sacado de ningún libro, de ningún manual, sí que es verdad que está basado en la teoría y en manuales, obvio, pero es algo personal, ¿no?, algo creativo, que como siempre, al final la terapia es algo creativo, ¿no?, utilizamos la teoría, utilizamos los manuales para que haya una base científica, pero después nos valemos de ideas de cómo podemos aplicar esa teoría a la práctica, ¿no?, cómo podemos ayudarles a partir de nuestros conocimientos a que las parejas o los pacientes que vienen a consulta entiendan todo esto y lo apliquen a su vida de alguna manera. Entonces yo os voy a explicar un protocolo que yo empleo, lo he puesto en 3 sesiones por condensar, pero lo podéis distribuir en varias sesiones, en más de 3. Por ejemplo, la primera sesión que os voy a explicar podría fácilmente hacerse en 2 o 3 sesiones porque es mucho contenido, ¿vale? Entonces, el tiempo que dediquéis a cada sesión dependerá del ritmo de la pareja, de cómo se den esas sesiones, porque hay que respetar siempre el ritmo y atender a las necesidades que vayan surgiendo en la sesión, pero podría ser un ejemplo, ¿no?, de un protocolo a seguir. Entonces, la sesión 1. ¿Cuáles serían los objetivos de la sesión 1? Pues primero, que entiendan y conozcan la teoría del apego. Al final, nosotros como psicólogos puede que la conozcamos, que la hayamos leído a lo largo de nuestra trayectoria profesional o que la hayamos estudiado en la carrera o en el máster, como es el caso, pero la gente de a pie no la conoce. Es una teoría súper interesante y no la conocen. Y la verdad es que todos los pacientes que se la cuento les parece súper interesante. También evaluar sus estilos de apego. Al final viene la pareja, no los conocemos, no les hemos pasado un test, no sabemos qué estilo de apego tienen, entonces vamos a descubrirlo y vamos a darles ese valor añadido, ¿no?, que se conozcan mejor también a sí mismos. Luego, que tomen conciencia e identifiquen patrones resultantes disfuncionales de su estilo de apego y que potenciemos la empatía y la comprensión entre los integrantes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues primero les explicaremos la teoría de apego adaptada al público en general, es decir, no podéis soltarle toda esta teoría científica que yo os acabo de explicar, además no podemos utilizar toda la sesión o horas y horas de sesión para que entiendan toda la teoría de apego, entonces tendremos que explicarla de una manera adaptada a su entendimiento, ¿no? Viene muy bien utilizar metáforas. Os voy a contar una metáfora que les llega mucho y que yo utilizo en consulta para crear esa sensación empática en los demás y que visibiliza lo que es la teoría del apego, aunque luego les explica las características de cada uno. Esta metáfora yo la llamo la metáfora de la armadura, ¿no? Explico que los estilos de apego inseguros son como armaduras, ¿no? Cuando tú eres pequeño y te pasan cosas malas, tú estás como una guerra, ¿no? Estás en peligro y entonces te tienes que poner una serie de armaduras, ¿no? Un niño que sufre bullying en el colegio, un niño que sufre abandono por parte de sus padres, que no es atendido, que no es bien tratado, ¿no? Todo eso va a necesitar ponerse una armadura de protección en ese momento. Entonces, esas armaduras son los mecanismos de defensa, ¿no?, que el niño desarrolla. Por ejemplo, si un niño no tiene amigos o le hacen bullying, pues a lo mejor en el patio se va a la biblioteca para no tener que enfrentarse a esa realidad, y en la biblioteca pues empieza a estudiar y ve que sacan muy buenas notas, y como saca muy buenas notas pues los profesores le refuerzan, sus padres están contentos, de alguna manera indirectamente está ganando el amor por otra vía que no lo consigue en el patio, ¿no? Esa es como su armadura, y esa armadura en ese momento le funciona porque está en guerra y tenía que desarrollar alguna estrategia para sentirse a salvo. Pero ¿qué pasa? Que cuando te vas haciendo mayor, la guerra acaba y tú ya no estás ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tú no estás en guerra y llevas la armadura puesta? Pues que te pesa, te cuesta, ¿no?, que te vean porque la armadura te tapa, entonces estás dentro de ella, hermético, y los demás no te conocen bien, te incomoda, porque claro, no es lo mismo llevarlo para que te proteja en la guerra que ir a comprar al Mercadona, ¿no?, y llevar la armadura detrás. Es muy pesado, ¿no? Es un lastre a las espaldas. Pues lo mismo pasa, ¿no?, con los estilos de apego inseguros, que en un momento dado eso tuvo sentido, tú no te tienes que culpar
por haber tenido que desarrollar esas estrategias de defensa para regularte cuando eres niño y no tenías otros mecanismos. Pero claro, si yo eso lo extrapolo a mi vida adulta y lo expongo ante cualquier tipo de relación, aunque realmente no haya un peligro, al final va a ser contraproducente. Porque si soy, por ejemplo, muy ansioso y muy insistente y muy invasivo con mi pareja, al final mi pareja no tiene por qué merecerse eso, ¿no? Y eso le puede hacer que se canse de esa relación porque no se sienta a gusto y se aleje de mí. O si yo, por evitar un daño, he sido evitativo y me he alejado de todo, no me he abierto, bueno, ahí te protegió, pero ¿qué pasa hoy, no? Hoy ya no te comunicas con tu pareja, no le expresas tus necesidades, no le cuentas todo lo que llevas dentro y eso te aleja de ella y puede hacer que se canse, que no establezcáis un buen vínculo. Por eso es tan importante que podamos quitarnos esas armaduras, ¿no? Entonces, además de explicarles las diferentes características y explicarles esta metáfora, exploramos las heridas de la infancia que tienen cada uno, ¿no? Y en esa sesión podemos ayudar a contextualizar, a que los dos miembros de la pareja se entiendan de una manera más profunda, ¿no? Ver esas diferencias como una vía para entenderse, incluso juntarse, porque al final, aunque tengan estilos de apego inseguros, contrarios, los dos son niños dañados, son niños que sufrieron heridas en su infancia y que han tenido que desarrollar esos mecanismos de defensa. Entonces, muchas veces el contar esta historia les ayuda a unirse, a entender que el otro ha desarrollado unos mecanismos diferentes, pero que al final también ha sufrido. Luego, cuando les hemos explicado todo esto, les pasamos unos cuestionarios validados, ¿no? Seguramente durante toda la explicación ya les habremos preguntado pues tú con cuál te sientes identificado y tú dónde crees que está tu pareja, qué rasgos ves, y ya te habrán dicho de manera oral, en directo, una respuesta, ¿no? Sobre dónde se ven, y muchos dicen, ostras, es que me estás describiendo a mí, es que soy yo, es que esta es mi vida, son sesiones muy emocionantes, la verdad, y al final cuando alguien ve que se le pone nombre a lo que le pasa, se alivia muchísimo, ¿no? Incluso ver que entiende mejor a su pareja, es como se desarrolla una empatía muy bonita. Entonces, después de esto, para verificar y para que ellos también vean que esto es más claro, se les pasan unos cuestionarios validados, cualquiera de lo que os he propuesto en el punto anterior. Yo utilizo mucho el de Melero y Cantero porque es el más actualizado y creo que es el más sensible, pero podéis utilizar cualquiera. A veces también paso el breve y el de Melero y Cantero porque nos ayuda a tener dos cuestionarios que miden lo mismo y a verificar y a tener una imagen más clara. Una vez hemos pasado los cuestionarios, les vamos a recomendar que lean el libro Maneras de amar de Levin, que os lo hemos puesto como lectura obligatoria en el máster. Yo lo que hago es que tengo los capítulos concretos, ¿no?, de esto, los tengo en versión digital, entonces se los paso directamente para que puedan tener esa lectura a mano, puedan imprimirlo, puedan subrayarlo y si les ha gustado el libro, que a la mayoría les encanta esos capítulos, pues ya que se le compren. Entonces, si hemos determinado que uno tiene estilo de apego ansioso y otro evasivo, pues vamos a mandarles esos dos capítulos y vamos a pedirles que hagan una lectura reflexiva, es decir, que cojan cada uno de los capítulos y que con uno de los subrayadores subrayen todo aquello con lo que se sienten identificados ellos mismos y con el otro subrayador señalen todo aquello con lo que se sienten identificado a la pareja, es decir, que hagan un trabajo profundo sobre estos capítulos, incluso que puedan poner ejemplos de situaciones en las que han visto reflejados esos patrones. Entonces, esos serán los deberes que tienen que hacer en casa durante las semanas que nos vemos entre sesión y sesión y vendrán a la siguiente sesión. ¿Qué vamos a hacer en esta siguiente sesión? ¿Cuáles son los objetivos? Primero, la aceptación de la naturaleza afectiva del otro, es decir, ya hemos trabajado sobre la teoría de apego, ya se ha integrado mejor esto, hemos hablado de nuestras heridas y entonces vamos a tratar que acepten al otro en su naturaleza. También ajuste de expectativas sobre la relación, ¿no? Seguramente venían a consulta y desconocían este tema de la teoría del apego, por tanto, venían con el objetivo de que la terapia cambiara a su pareja de alguna manera. Con esta nueva información sabrán que hay ciertos patrones, ciertas particularidades de su pareja que son inmutables, que forman parte de sus rasgos de personalidad y que no va a poder cambiar tan fácilmente. A lo mejor tenemos que regular las expectativas, ¿no? ¿Qué es lo que realmente mi pareja me puede aportar? Si mi pareja es una persona evasiva, puede ser que pueda hacer un acercamiento, pueda
mostrarse más comunicativo, pueda atender mejor mis necesidades si yo se lo pido y tiene un compromiso. Pero no va a ser a lo mejor la pareja súper detallista, súper romántica y súper cariñosa que yo anhelo. Y si quiero seguir con esta persona también tengo que aceptarlo. Así que esta sesión nos servirá para ello, para aceptar y tolerar mejor esas diferencias. Y luego una búsqueda de equilibrio entre las partes. Es decir, al final, si son diferentes y tienen necesidades diferentes, tanto uno no está cumpliendo las necesidades de su pareja como el otro tampoco. Entonces, trataremos de llegar a acuerdos y hacer concesiones que nos ayuden, si no a llegar a un punto en común perfecto, sí acercar un poco nuestras posturas y que nuestras necesidades estén un poquito más cubiertas de lo que estaban antes y por tanto no se genere tanta conflictividad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer en la sesión? Pues el procedimiento primero es que ellos habrán venido con la actividad hecha, ¿no? Vendrán con los capítulos, bien subrayaditos y tal, y habiendo hecho una lectura reflexiva. Entonces nosotros lo primero que preguntaremos es, oye, ¿cómo os habéis sentido leyendo el capítulo? ¿Os habéis visto identificados? ¿Os habéis visto reflejados tanto a vosotros como a vuestra pareja en esas descripciones? Y les dejaremos que hablen y expliquen. Les dejaremos que lean, por ejemplo, la parte de su pareja, pues mira, yo lo he visto reflejado en esto y veremos si están de acuerdo, si ambos tienen esa percepción. Luego vamos a trabajar pues, esa empatía y la aceptación del otro, vamos a hablar de sus historias, de sus heridas y vamos a hacer una regulación de las expectativas, ¿no? Hasta dónde puede llegar cada uno. Para esto, lo que vamos a pedirles es que escriban cuáles serían las necesidades que son imperantes, ¿no? Para ellos, es decir, qué es esa aproximación que le gustaría que hiciera su pareja para ser más atenta o cumplir más sus necesidades afectivas. Los dos lo pondrán por separado y luego lo pondremos en común y veremos si de alguna manera están de acuerdo y pueden llegar a esas pequeñas concesiones o no, porque a veces uno pedirá una cosa y dirá al otro, es que es justamente contrario a lo que yo necesito, ¿no? Imagínate que el ansioso pide que todos los fines de semana su pareja le dedique el tiempo en exclusiva. Y justamente el evasivo iba a pedir que le gustaría que dentro de los 3 días que hay en el fin de semana uno fuera completamente para su autonomía, para su independencia, para poder practicar en sus hobbies. En este punto estarán en desacuerdo, entonces como tendremos que tener en cuenta las necesidades de ambos, veremos si el papel nuestro como mediador podemos hacer alguna aproximación, pues por ejemplo, oye, pues este espacio sí que se lo dejas a él, pero luego el tiempo que pases con la otra persona es totalmente de calidad y entonces hasta que podamos llegar a un acuerdo. Ya haremos una negociación, llegaremos a unos compromisos y esos compromisos quedarán por escritos a modo de contrato y los firmarán cada uno. Además, como actividad de cara a las próximas sesiones, lo que les vamos a pedir es que apunten todas esas mejoras y esos esfuerzos que perciben que está haciendo su pareja para cumplir con lo que habíamos hablado en la sesión. Entonces les diremos ir apuntando todo, por lo menos una cosa al día, un pequeño esfuerzo al día, un pequeño acto de amor, de sensibilidad que sientas que ha tenido tu pareja contigo a raíz de esto que estamos evaluando y de esa manera no lo vais a hablar ni lo vais a expresar hasta que vengáis a la próxima sesión. Vale, ahora tendremos la sesión número 3. ¿Cuáles son los objetivos? Pues afianzar las mejoras, reforzar los avances y el compromiso y favorecer una relación terapéutica entre ambos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo primero que vamos a hacer es que en este momento diseñaremos de alguna forma la terapia de esa sesión siguiendo un poco la estructura del sándwich, ¿no? ¿Qué quiere decir? Empezaremos con algo bueno, luego en el medio de la sesión pondremos como lo más complicado, las mejoras, un poco los cambios que hay que seguir haciendo y después volveremos a reforzar los cambios positivos que se han hecho. Entonces, empezaremos que en cada uno de los miembros lee su lista de mejoras y cambios que ha podido ver en su pareja. Y después, cuando ya hemos conseguido que cada uno se diga eso, se refuerzan y se hace pues, un poco un ejercicio de cariño, de validación entre ambos, de agradecimiento. Después les explicamos que, en cierto modo, está en sus manos reducir el nivel de inseguridad de su pareja, ¿no? Al final, habrán visto que durante este tiempo que están haciendo estos esfuerzos, el clima de la pareja es mejor, ¿no? Mi pareja nota esos esfuerzos, está más receptiva, se encuentra más contenta conmigo porque yo le estoy ayudando a sentirse mejor y eso al final se ve reflejado en cómo nos encontramos. Así que les diremos que el camino más rápido y más fácil para gestionar los estilos de apego inseguros es tener relaciones terapéuticas. Si ellos se convierten en una base segura para el otro, seguramente el otro podrá relajarse.
Y cuanto más tiempo esa base segura sigue allí, algún día incluso pueda llegar a haber desterrado por completo sus traumas de la infancia y haberlos ubicado donde están, en la infancia, para haber entendido que ahora ya no tiene nada que temer. Porque a pesar que le hicieron daño en la infancia, ahora está junto a alguien que le quiere, que le comprende, que le ama y que quiere garantizar su seguridad. Entonces, esto va a ayudar a la viabilidad de la relación. Tenemos que luchar un poco y ver que es un compromiso mutuo y que puede mejorar. También, si han habido complicaciones, en este momento de la mitad del sándwich, es cuando saldrán y se volverán a hacer reformulaciones y haremos una atención en concreto, personalizada, a las demandas que nos puedan estar haciendo llegar la pareja. Y les pediremos que sigan de esta manera, ¿no? Seguirán viniendo a consulta para un poco garantizar, hacer pequeñas modificaciones y ver cómo van mejorando. Por eso te digo que este protocolo al final puede expandirse varias sesiones y luego trabajaremos a lo mejor cosas en concreto, ¿no? No todo es trabajar el apego, sino que también trabajaremos la gestión de conflictos, la comunicación, el autocuidado, todo esto que nos ayudará a trabajar de una manera integral sobre la pareja. Ahora, en este punto, voy a explicaros algunas actividades concretas que podemos derivar, ¿no? O explicar a nuestros pacientes de terapia de pareja para que puedan practicar, ya sea en la sesión o ya sea en casa, para trabajar la gestión de la inseguridad afectiva, ¿vale? Ya sea la de la pareja en común o la de uno propio. Primero, la autorregulación. Esta actividad principalmente la recomendamos para personas ansiosas. ¿Por qué? Porque suelen tener un déficit a la hora de regular sus emociones como más complicadas, ¿no? Tienen dificultades para regular el miedo, para regular la ansiedad, para regular la tristeza, como que casi siempre necesitan tener a otra persona que les ayude a regularse, ¿no? Por si solos no pueden, no han aprendido en la infancia y ahora tienen muchas carencias. Entonces siempre se encuentran como desasosegados, ¿no? Necesitados de alguien. Entonces les vamos a ayudar a identificar sus emociones. Podemos para ello aportarles un emocionario. Por ejemplo, al final un emocionario es una serie de tarjetas o de un glosario donde están descritas los diferentes tipos de emociones que existen y cuál es su funcionalidad, porque al final todas las emociones son naturales y tienen una función, ¿no? Por ejemplo, el miedo sirve para protegernos de un peligro o el asco sirve para repudiar algo que puede estar en mal estado, es decir, al final tienen una funcionalidad para la supervivencia de la especie, aunque las emociones complejas pues, han ido mutando y cada vez tienen funcionalidades más difíciles de a veces entender, ¿no? Pero a través de esto vamos a ayudarles a etiquetar esas emociones, a poder expresar cómo se sienten. Luego les ayudaremos a validarlas, ¿no? A entenderlas como algo natural, a darles un espacio a esa emoción, a aceptarlas con compasión, no abrumarse ante su presencia y directamente necesitar arrancárselas de la piel y que venga alguien que me la quite, ¿no? Tienen que aprender también a sostener, ¿no? Si tengo miedo a la pérdida, pero no hay ningún indicio que me pierda, o mi pareja se tiene que alejar de mí porque se va de viaje de trabajo o con amigos, o tiene una vida independiente más allá de mí y yo siento ansiedad, voy a tener que saber sostenerla y voy a tener que desarrollar estrategias de afrontamiento ante esas emociones que no impliquen que necesite a otra persona. También les vamos a enseñar a expresar esa emoción de una manera correcta, ¿no? Porque muchas veces no la saben expresar, entonces la expresan de una manera pasivo-agresiva, la vuelcan sobre los demás y no se hacen cargo de una manera correcta. Entonces les vamos a explicar cómo pueden expresarse emocionalmente, cómo pueden atender a esa emoción y cómo pueden de alguna manera también rebajarla, ¿no? Con ciertas técnicas de relajación, distracción, gestión en general de las emociones. O sea, que esto es inteligencia emocional básica y es muy útil, principalmente para el estilo de apego ansioso, pero también es un ejercicio que podemos utilizar con el estilo de apego evasivo, sobre todo para favorecer la comunicación emocional, para que se atrevan también a conectar con sus emociones, porque se caracterizan por ser muy fríos, parece que nunca sienten nada, y sí, tienen muchos sentimientos. Luego, otro ejercicio es el cambio de foco atencional. También lo podemos utilizar tanto con personas evasivas como ansiosas. Yo lo utilizo más en consulta con personas ansiosas. ¿Por qué? Porque al final están demasiado hipervigilantes, ¿no? Ante signos de rechazo, signos de que algo va mal. Eso les hace vivir su día a día con mucha ansiedad porque están todo el rato pendientes de su pareja, de si ha cambiado la cara, de si se está comportando de una manera poco habitual, de qué planes va a hacer, quién va a esos planes, qué consecuencias eso puede tener. Es decir, están todo el rato con un sexto sentido activado y eso les hace vivir de una manera muy frenética y muy desasosegada, ¿no? Entonces, con este ejercicio lo que les pido es que en vez de estar atentos a todo eso, que al final están atentos ya
de nacimiento prácticamente y que no pueden evitarlo, vamos de una manera consciente a redirigir nuestra atención hacia todo lo contrario, ¿no? Hacia signos de amor, hacia signos de calma, hacia signos de que mi pareja me quiere y quiere estar a mi lado. Entonces les obligo a que cada día al menos apunten una señal de que todo va bien, una señal de que su pareja les quiere. Entonces, les digo que le apunte, por ejemplo, notas del móvil, algo que tengan muy accesible y que en cualquier momento, cuando identifiquen un signo de amor, lo puedan apuntar. Entonces, pues apuntan cuando su pareja les ha respondido con un mensaje más cariñoso, cuando les ha hecho un favor, cuando les ha dicho a la cara algo bonito, cuando ha tenido un detalle con ellos, cuando se ha acordado algo de que les gustaran, y van poniendo atención en eso porque saben que van a tener que venir a consulta y van a tener que traerme esa lista que al menos tenga una cosa al día positiva. También esto luego nos sirve como, de alguna manera, como un amuleto, ¿no? Es decir, lo pueden llevar esa lista encima y cuando vienen los miedos, cuando las distorsiones cognitivas se hacen agudas, les invaden y les hacen percibir peligro por todas partes, les pido que vayan a esa lista, ¿no? Antes de poner en marcha todas las estrategias de reaseguración, de protesta y que suenen todas sus alarmas, les pido, vamos a tomarnos un momento de calma, vamos a ir a la lista que llevamos generando durante estas semanas sobre puntos de paz, de calma, de amor que te está demostrando tu pareja día a día y vamos a tratar de calmarnos atendiendo a esa lista, ¿no? De que un signo de que está un poquito más raro no tiene por qué ser el final de la relación si cada día hay un montón de signos positivos a los que no les estoy dando tanta importancia. En el caso del apego evasivo también podríamos hacer una variación de esta actividad, porque como ellos suelen estar atentos a cosas negativas de la relación, pero con el objetivo de decirse, esta relación no vale tanto, ¿no? Como de alguna manera protegerse ante un abandono, un rechazo, es como, realmente no era la mujer de mi vida, ¿no? O el hombre de mi vida, realmente esto no era tan bueno, porque masticaba que sonaba cuando masticaba, o porque no me gusta cómo vestía, o que no tal, siempre están como queriendo desprestigiar a su pareja en su mente, ¿no? Como quitándole, restándole cosas positivas con el objetivo de que un posible huida de esa relación no tenga un impacto tan negativo sobre su bienestar. Entonces, con este objetivo, el ejercicio de cambio de foco atencional lo podemos mutar y hacer que cada día escriban algo, una cualidad, una cosita de su pareja que les gusta, que les traiga, que les admire, una razón por la cual continuar así y así también que las tengan más accesibles. Otra actividad que se puede utilizar también para cualquier estilo de apego y que es beneficiosa independientemente que trabaje con la teoría de apego o no, pero en este caso ajustada a la teoría de apego, es el autocuidado. Es decir, al final debemos aprender a cuidarnos a nosotros mismos, debemos aprender a tener espacios de soledad elegida y que esa soledad no resulte negativa, sino que resulte incluso positiva, que la busquemos, que quiera tener esas citas conmigo misma. Entonces, hay diferentes actividades que podemos hacer para trabajar esto. Yo, por ejemplo, hay una que la llamo cita contigo misma, que es como obligarse a una vez al mes o 2 veces al mes, coger su agenda y poner una cita consigo misma. Y esa cita es inamovible, porque tú eres importante y no vas a cambiar tu cita contigo por cualquier cosa. Entonces, el compromiso es que ese día se preparen una cita maravillosa, ¿no? Que hagan algo que les gusta, que ese día se arreglen y se pongan guapas para ellas mismas, que preparen esos planes con mimo, ¿no? Que tengan ganas realmente de que llegue ese día para pasar ese rato que han preparado para ellas, ¿no? Eso sería, por ejemplo, una. También otra que yo llamo el bote de autorregalos, que consiste en que hagan una gran lista de algunas actividades que, por pequeñas que sean, les generan bienestar, ¿no? Pues, por ejemplo, darte un baño de burbuja relajante, irte a hacerte un masaje, pasear por la orilla de la playa, cocinar mi comida favorita, pasar un rato leyendo, es decir, cosas pequeñas que puedes hacer en tu día a día y que te reportan bienestar. Entonces, cada una de esas cosas las vamos a meter en un papelito, ¿vale? Entonces, podemos hacerlo esto también como una manualidad. En la diapositiva os he puesto como un bote lleno de papelitos de colores, pues podemos hacerlo así para que luego sea bonito en nuestro cuarto y que cuando lo veamos represente un poco el amor que nos tenemos hacia nosotras mismas. Entonces, pone cada cosa en un papelito y cada día al levantarse o cuando ellos determinen, ¿no? Puede ser cada X días, 2 veces a la semana, lo que sea necesario, pero sí que haya un compromiso y que se haga, ¿no? Entonces, cada día que haya marcado al levantarme leeré un papelito y trataré de regalarme
ese autoplacer, ¿no? Ese momento de soledad elegida que yo había marcado para mí y que voy a disfrutar. Entonces eso va mejorando también la relación conmigo misma. También os he dejado algunas preguntas de autorreflexión sobre la autoestima de una persona, ¿no? Para que podamos evaluar y pueda evaluar, en este caso la paciente, si tiene una buena relación consigo misma. Por ejemplo, se preguntará, sé poner límites a los demás, defiendo mis derechos, me echo siempre la culpa de todo, me alejo de personas que me tratan mal, sé qué cosas me hacen sentir bien e intento hacerlas, mi diálogo interno es positivo o es negativo conmigo, soy capaz de mostrar mis necesidades a los demás y pedir que las cumplan. Es decir, al final es también hacer una especie de evaluación, de ver cómo está nuestra autoestima, porque al final una de las cosas que está tocada, sobre todo en el apego temeroso y el ansioso, es el autoconcepto. Es la sensación de que yo soy querible, valiosa, y eso no siempre debe depender de la relación que tengo con los demás. Es verdad que la relación que tengo con los demás me da feedback, ¿no? Porque al final, si la gente me trata mal, yo voy a pensar o voy a sacar la conclusión de que es que no soy querible. Pero también a veces tengo que decirme yo, sí lo eres, a pesar de que haya gente que te trate mal. Cuando alguien te trata mal, tú eres la víctima de ese maltrato. Eso dice más de la otra persona que de ti. Por tanto, si no has tenido la suerte de que te hayan querido bien, no tiene por qué ser culpa tuya, es culpa del otro. Así que quiere tú primero, ¿no? Y tenemos que transmitirles esa necesidad de cuidarse. Luego, aquí en este cuadro que veréis en el PowerPoint, os he preparado lo que se llama un inventario de relaciones. Esto nos ayudará a que la persona tome de alguna manera pues conciencia de ciertos patrones desadaptativos que puede estar teniendo en su relación, ¿no? Y que incluso evalúe diferentes relaciones que ha tenido en el pasado y saque una conclusión sobre ello. Primero lo que pondremos, cuál es el nombre de la pareja, en este caso hemos puesto de ejemplo Marcos, y la primera pregunta es ¿cómo fue la relación? Si reconozco algún patrón recurrente en esa relación, ¿no? Pues explicaré, pues esta relación era muy conflictiva, había muchos vaivenes en ella, yo me sentía desatendida porque esa persona nunca estaba presente o nunca me priorizaba, ¿no? Luego dice, situación que desencadenaba la activación o desactivación de tu sistema de apego, ¿no? Pues cuando veía que llegaba el fin de semana y mi pareja Marcos nunca estaba presente conmigo, siempre hacía planes con todo el mundo, con todos sus amigos y me delegaba al último puesto, me sentía totalmente abandonada, rechazada y no querida, y eso activaba mi respuesta de ansiedad. Luego, ¿cuáles eran tus reacciones, sentimientos y actos? Pues mis reacciones era me encerraba en el mutismo, ¿no? Pensaba, le hacía ver que estaba enfadada pero sin decírselo claramente, a ver si de alguna manera se daba cuenta y tomaba partido y quitaba alguno de esos planes para dedicarme tiempo. Luego trataba de darle celos porque cuando se iba, luego yo me iba con mis amigas y subía fotos a stories de Instagram y tal, y para visibilizando, ¿no? que estaba por ahí divirtiéndome a pesar de que realmente estaba pensando en esa persona, y al final son esos patrones disfuncionales, ¿no? ¿Cuáles son luego los modelos y principios funcionales que delatan la inseguridad? Pues esto, ¿no? Tratar de dar celos, actuar de manera pasivo-agresiva, no ser clara, todo esto. ¿En qué medida salí perdiendo, ¿no? de esta relación al actuar así? Pues también en este ejemplo podría ser pues, que al final aumentaba la conflictividad porque yo no me comunicaba, por tanto Marcos nunca atendió mis necesidades, yo cada vez me enfadaba más y entonces eso hacía que nuestra relación estuviera plagada de malos momentos y discusiones. Y luego identifica un modelo de comportamiento alternativo que pudieras haber utilizado y que fuera más seguro. Pues al final la persona, después de haber interiorizado toda la teoría, pues diría, pues lo que tendría que haber hecho es explicarle a Marcos desde el principio que para mí es importante que me dedique algo de espacio el fin de semana porque al final es el tiempo libre que tenemos porque el resto de la semana pasamos trabajando o estudiando, y haber llegado a un acuerdo entre ambos de qué días dedicábamos a la pareja, porque al final es importante dedicar un espacio y un tiempo de calidad para la pareja, ¿no? De esa manera podríamos haber llegado a acuerdos, mi necesidad podría haber estado entendida, eso habría generado menos conflictividad y posiblemente nuestra pareja hubiera ido a mejor. Pues un poco todo esto nos va a ayudar a que la persona ponga en funcionamiento todos esos procesos y que acabe decidiendo cómo debería actuar utilizando esa fórmula segura. Luego tenemos, por último, esta actividad que es demostrar la vulnerabilidad. Esta actividad es más recomendada para el estilo de apego evasivo. ¿Por qué? Porque es el que más le cuesta mostrarse vulnerable. Al final, la persona con estilo de apego evasivo
ha entendido que mostrarse vulnerable es un signo de debilidad y que es como abrir la puerta a que alguien te vaya a hacer daño. De esta manera nosotros vamos a hacer un proceso de toma de conciencia, ¿no? Para que esa persona pueda ir a pensar en sus sentimientos, en sus vulnerabilidades y las saque hacia afuera desde esta terapia al final narrativa, ¿no? de escritura, para poder ventilar esa emoción. Entonces hemos hecho como unas frases inacabadas, que estas las he hecho yo misma, pero las podéis modificar, las podéis usar si queréis, si os gustan, o podéis ser creativos y hacerlas vuestras propias, o adaptarlas al caso del paciente en concreto. Esta actividad la he hecho con algunos pacientes y la verdad que les ha removido mucho y hemos sacado muchas cosas positivas. Por ejemplo, ¿qué encontramos? Si no tuviera miedo, te diría, ¿no? Al final es ¿qué le voy a decir a mi pareja si no tuviera ese miedo? Si no tuviera miedo, te pediría. Si no tuviera miedo, confesaría. Si no tuviera miedo, me mostraría, ¿vale? Otra es, a veces simplemente necesito que, aunque intento mostrarme fuerte, la verdad es que, parezco una persona fría, pero la verdad es que soy. Siento que tengo que protegerme porque tengo miedo de, me hicieron daño en el pasado, por eso ahora, para acercarte a mí es mejor que lo hagas de la siguiente manera, tengo miedo a mostrar mi vulnerabilidad por, necesito poder confiar en ti para, ¿vale? Entonces la persona lo que hace es reflexionar, responder a todo esto y luego, si se siente preparada, pues lo ideal sería que pudiera comunicarlo a la persona importante, ¿no? A su pareja en este caso, y que su pareja pudiera entenderlo y atender esas necesidades que tiene. Muchas veces al final la persona evasiva es una persona que ha sufrido mucho y que tiene mucho miedo a que le vuelvan a hacer daño, entonces no se abre por eso, porque no quiere como que volver a exponerse a que alguien juegue con sus sentimientos, a que alguien le rechace, a que alguien la abandone. Entonces cree que es preferible encerrarse en su castillo, ¿no? Es como dentro de estas murallas yo estoy a salvo y aquí nadie me puede hacer daño, pero vivo solo eternamente en mi castillo. Pero claro, siento que si echo la puerta abajo y dejo encontrar a alguien, también pueden entrar muchas cosas que me hagan daño, ¿no? Entonces al final también tenemos que ayudarle a decir, oye, está claro que la armadura al final en este sentido te puede servir y realmente no podemos garantizar a nadie que esa armadura se la pueda quitar de por vida, porque por desgracia hay gente mala, hay historias de amor que acaban de una manera triste, que te hacen daño, ¿no? No todas al final, y no todo el mundo es malo, y no todo el mundo tiene malas intenciones. Entonces lo que tenemos que hacerles ver es que esa armadura de la metáfora que hablábamos antes, no tienen que tirarla, no queremos que se despojen totalmente de ella, queremos que aprendan a guardarla en el armario, ¿no? que la cojan y digan, voy a quitármela un ratito, voy a quitarme ese peso, voy a permitir que los demás me vean como soy, que los demás se acerquen a mí de alguna forma, y si en algún momento algo enciende mis alarmas porque alguien realmente me quiere hacer daño, la tengo a buen recaudo, me la podré poner y seguramente me sea útil en ese momento, pero no la tengo que llevar puesta todo el rato porque al final me estoy impidiendo conectar con gente que a lo mejor sí vale la pena en ese caso. Aunque bueno, a mí no me gusta mucho eso de vale la pena, ¿no? Creo que en cierto modo también es una idea del amor romántico, aunque lo utilicemos en el hablar coloquial, creo que las cosas deben valer la alegría, no la pena, ¿no? Entonces en este caso creo que a veces quitarse esa coraza puede valer la alegría, puede hacer que tú te sientas feliz al lado de alguien, sin que ese alguien sea tu única fuente de felicidad, pero sí que te dé un poquito extra, ¿no? Y es una pena que porque hayas sufrido en la infancia o en relaciones anteriores te niegues a volver a conectar. Así que esa es la idea que les tenemos que transmitir a estas personas, que les acogemos, que nos compadecemos de ellas, que las entendemos, pero que queremos impulsarlas a que vivan una vida y que vivan el amor sin miedo. Así que bueno, para acabar os he dejado unas lecturas recomendadas. Todas ellas creo que puede leerlas tanto un terapeuta como el paciente. De hecho, estas 5 primeras totalmente recomendables para que las pueda leer cualquier paciente. De hecho, La mano a depender o Desapegarse sin anestesia de Walter Rizzo son lecturas muy facilitas de leer y que están bastante bien y hacen reflexionar. La de Silvia Congos de Cuando amar demasiado es depender también es un bestseller y está muy bien. Maneras de amar es este libro al que he hecho referencia y el que yo recomiendo en las sesiones, sí que tengo esos capítulos a buen recaudo para poderlos pasar a mis pacientes y que reflexionen sobre ellos. Es un libro que para profesionales es maravilloso, pero que para el paciente y para la persona de a pie es muy fácil de entender y les encanta y lo hemos puesto como lectura obligatoria. Luego El niño abandonado habla más de esos traumas de infancia no integrados
y también para alguien que intuimos que ha tenido una historia dolorosa en su infancia, puede ayudar mucho a curar esas heridas, a entenderse. Encuentra tu persona vitamina también es un libro muy conocido, un gran bestseller, y explica, entre otras cosas, la teoría del apego y cómo las personas de las que nos rodeamos pueden tener un impacto bastante importante en nuestra salud mental. El No soy yo también habla de ese trauma, ¿no? De cuando has vivido algún trauma infantil, de maltrato, de no asociar eso a ti, ¿no? Que la víctima eres tú y el verdugo al final es quien te ha aportado el daño. Y luego los otros dos que veis aquí, el de apego y sexualidad y teoría de apego y psicoterapia, sí que son para profesionales, son manuales que están bastante bien para terapia de pareja y que los recomendamos encarecidamente. Creo que el tema del apego es un tema apasionante. Espero que os haya gustado, espero que sigáis aún formándoos más en ello a través de estas lecturas que os he recomendado, porque al final tiene mucho que ver también con el tema del trauma y creo que es súper interesante saber abordar este tema en terapia, ya sea de pareja o en terapia individual, más en modelo clínico, y espero que os haya parecido interesante y nos vemos en próximos módulos. Muchas gracias por vuestra atención.